tú a la Diputación Federal y estás compitiendo ahorita en la precandidatura. Hay quienes pueden cuestionar esta situación dentro de la legalidad o dentro de la moralidad política. Bueno, realmente se ha generado un señalamiento en los últimos días de que he incurrido en una falta de acuerdo a la convocatoria que hizo el PAN para el proceso de selección de candidatos al Senado, toda vez que dice que quienes nos registremos como precandidatos debemos presentar licencia a el cargo público. En realidad esta disposición no se aplica a los legisladores, menos a los legisladores que compiten por otro cargo al propio Poder Legislativo. Esta no es una exigencia ni de la ley, ni es una exigencia de la convocatoria para el caso de quienes somos diputados federales o de quienes ahora son senadores. Así que yo no he cometido ninguna falta en términos de la convocatoria. El cargo de diputado no se renuncia, pero sí se pide licencia. Debo decir que yo he señalado que pediré licencia a la Cámara de Diputados, como he tenido que pedir ser relevado en la presidencia de la Comisión de Gobernación. Y si resulto ser candidato del PAN el 19 de febrero, por supuesto que por una cuestión de carácter ético, en términos de compatibilidad o de incompatibilidad de funciones y de tiempos, pediré mi licencia a la Cámara de los Diputados, aunque la ley no lo obligue en este caso, y tampoco los estatutos del partido ni la convocatoria. ¿En qué momento sí te obliga los estatutos y la ley? En ningún ¿Cuándo momento tendrías que pedir licencia? ¿Cuando ya entras? En ningún momento. ¿No? Ni en la constitucional. Pero evidentemente cuando uno entra ya a la constitucional, por una simple cuestión de carácter ético debe uno hacerlo. Sé que hay varios legisladores que no piensan hacerlo. Yo sí lo voy a hacer. No se necesita de licencia para competir siendo legislador, porque no tienes lo que se llama una relación de mando o el manejo de un presupuesto público. Y hoy, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido un gran escrúpulo, un gran rigor en el manejo de mis propios recursos y de los instrumentos que utilizo en términos de la Cámara de Diputados y lo que yo utilizo. Mis teléfonos yo los pago, por ejemplo. Yo los pago. Yo pago mi personal, mis oficinas, yo las he pagado desde siempre. Yo tengo mi oficina en Chihuahua desde hace muchos años. Entonces yo no uso recursos públicos, porque además no tengo ese presupuesto. Ni como presidente de la Comisión de Gobernación tengo presupuesto alguno para este tipo de cosas, ¿no? Entonces estás en tiempo, estoy en tiempo, forma, no estás violentando absolutamente ninguna. Pero aun cuando la ley no me obliga, y ni el estatuto, sí lo voy a hacer en términos de la elección constitucional. Y es muy importante decir lo siguiente: hay un documento que es un documento de criterios de la Comisión Nacional de Elecciones del partido sobre el tema de las licencias, quiénes deben pedir licencia y quiénes no deben pedir licencia o pueden competir manteniendo su cargo. Yo creo que al final de cuentas la reflexión es la que tú haces al final. Es un asunto de carácter ético y lo tenemos que hacer una vez que entremos a competir entre partidos. ¿Y cuáles son las propuestas? ¿Qué es aquello que Javier, en caso de llegar a la senaduría, le propone al electorado chihuahuense? Tú decías hace rato algo que yo comparto plenamente. Muchas reformas que se han planteado en México han estado más en el cálculo político electoral, tanto para impulsarlas como para detenerlas, muy en la idea de los intereses de partido. Y hay reformas incluso en las que todos estamos de acuerdo, pero que nadie se atreve a ser el primero en meterse realmente fuerte, o en acompañarla, o en salir varios a proponer una reforma de carácter integral. Claro. Porque se está en el medro político. Y se está en el medro político porque el diseño constitucional actual está agotado.
Yo sostengo como una propuesta fundamental de las muchas que voy a hacer, que lo que necesitamos es una nueva constitución. Y planteo una nueva constitución manteniendo el sistema de división de poderes, pero reconociendo que han llegado otras funciones al Estado mexicano, emergentes, que deben ser reconocidas plenamente por la Constitución, políticas públicas emergentes que requieren de nuevas autonomías, vamos a decir así, de nuevos poderes. Creo en un poder de ministerio público independiente, en un órgano superior de fiscalización y rendición de cuentas independiente, autónomo, constitucional, así como el IFE. Creo en la necesidad de virar de modelo. El presidencialismo ya no nos dio. Está agotado el modelo presidencial. Pero cuando tú hablas de una propuesta de una nueva constitución, quizás a los intelectuales, a los abogados, a los que se meten en la teoría del Estado, etcétera, pueden entender las consecuencias de una nueva constitución o no. Pero el ciudadano común, el trabajador, el padre de familia, si le llegamos a preguntar, ¿quieres tú una nueva constitución? ¿Te interesa una nueva constitución? Pues no creo que haya una aceptación si no le decimos a la gente ¿hacia dónde va? Que va a ganar él como ciudadano, como padre de familia, como habitante común de Chihuahua y de todo el país, que va a ganar con una nueva constitución. Bueno, yo creo que este planteamiento es bien importante porque efectivamente a veces muchos temas nos parecen como muy etéreos o muy en el limbo. La Constitución es la que define el modelo económico que ha de seguir el país. Y el modelo económico, el modelo de desarrollo y de crecimiento económico está planteado fundamentalmente en la Constitución. Y en la Constitución necesitamos rediseñar el modelo económico. ¿Quiere decir que este porcentaje cercano al 50% de gente en algún nivel de pobreza pues es consecuencia de un modelo económico constitucional? Que ya no da resultados. Incluso de un modelo político que atora los acuerdos para hacer avanzar el modelo económico y el crecimiento económico. No creemos en los políticos, no confiamos en los políticos porque están basados en un modelo constitucional que les permite de alguna manera... Agotado, además, es un modelo constitucional agotado porque sigue manteniendo al presidente de la República con un número de facultades y de funciones muy importantes. Ciertamente el presidente de la República sigue siendo una figura trascendental en la toma de decisiones en México, pero para reformas de carácter estructural y reformas legislativas de hondo calado necesita el Congreso, y el Congreso está fragmentado, y la pluralidad llegó para quedarse en México, y hay muchos que están queriendo castigar a la pluralidad o echándole la culpa a la pluralidad del país por el atorón legislativo. Eso es cierto, pero no es un problema de pluralidad. No necesitamos volver a la uniformidad o al partido único o al país de una mayoría absoluta para que puedan salir reformas estructurales en materia laboral, en materia energética, en materia hacendaria, en materia de competencia o de telecomunicaciones, que son 5 grandes reformas que México necesita y que están atoradas, y que desatorarlas significaría reactivar la economía del país, generar metas de crecimiento y hacer una mejor distribución, un reparto efectivo, pero en salario, en ingreso y por supuesto en empleo, para poder desatorar lo que yo llamo un estancamiento estructural del país. México no ha ido más allá de la democracia electoral en términos democráticos, y tenemos un crecimiento económico muy pobre, tenemos metas de crecimiento mínimas. Efectivamente hemos dejado de ser un país mayoritariamente pobre, con un incremento considerable de la clase media, pero México sigue siendo un país con unas amplias zonas de pobreza, insultante, niveles de desigualdad que realmente no tendrían razón de ser si nos comparamos
pues con otros países, con otros continentes, con otros países, con menores ingresos y con mejor distribución. Entonces, ¿tú consideras que cambiar en serio y en fondo el asunto tendríamos que partir de un cambio constitucional? Sí, porque creo que lo que tenemos que hacer es un cambio de régimen. Yo creo que el sistema presidencial funcionó pues cuando había el país de un solo hombre, el presidente todopoderoso que controlaba las cámaras, pues sacaba todas las reformas que quisiera. Desde Zedillo para acá hay una imposibilidad de acuerdos, todo el mundo anda en el medro, y cuando el PRI propone el IVA generalizado, el PAN se opone y hacemos también de eso una propaganda política, y luego cuando le toca al PAN proponerlo, pues el PRI se opone y empieza con una serie de condicionamientos. A ver, hay una serie de temas en los que estamos todos de acuerdo, acá entre nos, ¿no? Y te dicen, y yo estoy de acuerdo con lo de telecomunicaciones, ya es hora de acabar con los monopolios, y todo te los dicen en los pasillos. A la hora que se trata de entrarle a enfrentar a los poderes fácticos en esa materia, nadie da un paso al frente, porque no hay incentivos para la cooperación. Hay más incentivo para el inmediatista, para el que logra acuerdos, en unos casos con el señor Slim, en otros casos con los de los bancos, los financieros, en otros casos con los de la televisión, y entonces ahí van reformitas. Lo que necesitamos es irnos al régimen parlamentario, que supone un acuerdo entre un presidente, un primer ministro y el Congreso, para que el gobierno sea plural, represente a la nación. Lo que nos ha hecho mucho daño es esta idea de que el poder es de quien lo gana. Y aunque lo gane por amplia ventaja, no le da, porque la solución a los problemas del país necesita del más amplio consenso popular. El nuevo gobierno, el que venga, necesita del apoyo popular, necesita del consenso político y social de México para poder salir adelante. Y eso está en las cámaras del Congreso. Y si no reconocemos esa pluralidad como fortaleza, la democracia mexicana va a estar a la saga. Nos seguirán ganando países como Brasil, nos seguirán ganando modelos como el chileno. Por eso planteo un primer paso hacia el régimen parlamentario. Tampoco digo que hay que pasar del presidencialismo al parlamento de la noche a la mañana. Yo digo que hay que dar una primera medida. Gobiernos de coalición. Javier, pero eso tiene que ver, y te lo aterrizo con la problemática social, tiene que ver cuando recibimos incrementos salariales irrisorios, de burla, tiene que ver cuando la gente no encuentra empleo porque no se están generando los suficientes empleos, cuando los jóvenes no tienen alternativas de poder sostener sus estudios, ni tampoco alternativas laborales, cuando pagamos servicios muy caros de electricidad, de teléfono, cuando las tarjetas de crédito son los intereses insultantes. Tiene que ver esto que tú me dices con la realidad social que vivimos. Sí, por supuesto, porque el estancamiento no solo es político, es económico y es social, y se sigue jugando con fuego en el sistema de partidos y entre la clase política, porque viendo esa realidad se siguen posponiendo las reformas que detonarían a México en mejores posibilidades de repartición de la riqueza. México sigue siendo un país de monopolios, por ejemplo, lo planteo, en muchos ámbitos de la vida económica, un país de monopolios, y también en el ámbito público. ¿Qué hace un monopolio? ¿Cuál es la primera consecuencia de un monopolio? Pues que impone los precios que quiere, y entonces mantiene a la gente a raya. ¿Por qué es tan caro el internet en México? ¿Por qué pagamos tan altas tarifas de servicios de internet, de acceso a la red telefónica, tanto en su modalidad fija como móvil, con velocidades mínimas? Pues porque hay un monopolio en las telecomunicaciones que impone las tarifas cuando no tiene competencia.
Y ahí estamos todos.